dia a tothom, benvinguts al culte online de l'Església del Redemptor. De fet, el proper diumenge, que és l'últim diumenge d'agost, serà presencial, amb la celebració del Sant Sopar. Així és que us convidem a totes i a tots, els que pugueu, a assistir-hi, perquè serà un goig després de les vacances retrobar-nos un altre cop amb forces renovades. Llavors, també aquells que no pugueu, sapigueu que, com sempre, es podrà seguir el culte online perquè l'emetrem en directe. La reflexió d'avui serà a càrrec del pastor Nelson. Així és que segur que serà molt enriquidora i ens animarà a continuar lluitant i treballant per fer un món més just. També recordar-vos que quan ja s'acosta setembre tornarem a tenir les nostres reunions de pregària els dimarts a les 7 del vespre. Mentrestant, segur que tots nosaltres, des de casa, des d'allà on siguem, podem continuar pregant pels malalts, pels que estem de dol, pels que estan angoixats perquè s'han quedat sense feina i, evidentment, per tots els estralls que està provocant aquesta pandèmia, també pel canvi climàtic i tot el que comporta. En fi, que tenim sempre molts temes per pregar i, sobretot, també molts temes per estar agraïts al Senyor. I, si m'ho permeteu, ara, per comptes de fer jo la pregària, m'agradaria llegir-vos una pregària que es va escriure fa més de 250 anys. I és una manera també de veure com parlar amb el Senyor és atemporal i els temes solen ser atemporals també. Aquesta pregària la va escriure una gran escriptora que a mi m'encanta i que segur que tots coneixeu, i si no, segur que algú haurà vist alguna pel·lícula adaptada de les seves novel·les on ha sentit a parlar. És la Jane Austen i jo us llegiré part de la seva pregària, la que va escriure. I diu així: Dóna'ns la teva gràcia, Pare Totpoderós, per pregar tant amb el cor com amb els nostres llavis. Ets omnipotent. Per a tu no hi ha secrets que es puguin amagar. Que això ens ensenyi a fixar els nostres pensaments en tu, amb reverència i devoció, perquè no preguem en va. Que considerem com transcorren els nostres dies, les nostres paraules, les nostres accions. Dóna'ns un sentit d'agraïment per les benediccions que vivim i per tot el confort que ens envolta, perquè no arribem a perdre-ho degut al nostre descontentament o la nostra indiferència. Escolta'ns, Pare Totpoderós, en el nom d'aquell que ens va redimir i ensenyar a pregar. Amén. Que tingueu un bon diumenge. Salm 130. Càntic de pelegrinatge. Des de l'abisme crido, Senyor. Senyor, escolta el meu clam. Escolta, estiguis atent al meu clam que et suplica. Si tinguessis en compte les culpes, Senyor, qui et podria sostenir? Però és molt teu donar el perdó. Per això mereixes que et venerin. Confio en tota l'ànima, Senyor, confio en la teva paraula. Espera el Senyor la meva ànima
més que els sentinelles al matí, que els sentinelles esperin el matí. Israel, espera en el Senyor, perquè són del Senyor l'amor fidel i la redempció generosa.
Buenos días, hermanas y hermanos de la Iglesia del Redentor de Sabadell. Hoy es domingo 22 de agosto y para mí es un grato placer poder tener la oportunidad de compartir con vosotros la reflexión de la palabra de Dios. Vamos a estar meditando en el capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos y vamos a estar preguntándonos acerca de la voluntad de Dios. El título que le hemos puesto a la reflexión de hoy es ¿Dónde está Jesús? Y creemos que es una reflexión necesaria para los creyentes hoy en día. Pero antes de entrar de lleno a la reflexión, me gustaría compartir con vosotros una anécdota. Trata acerca de un señor ya mayor, un creyente muy devoto, que había dedicado toda su vida a servir al Señor y a hacer su voluntad, y que constantemente se hacía esta pregunta: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y siempre se hacía esta pregunta, y siempre que oraba le decía al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y una noche este señor se le apareció Jesús en sueños y le dijo: ¿sabes qué? Que mañana voy a ir a visitarte. Así que prepárate, porque mañana voy a hacerte una visita. Y el Señor se levantó muy contento al día siguiente, sabiendo que Jesús iba a ir a visitarle ese día. Lo que pasa es que Jesús no le dijo a qué hora iría. Y el Señor pues se preparó para recibir al Señor. Imaginaos que vais a recibir a Jesús, ¿no? Evidentemente querríais compartir con él lo mejor que tuvieseis. Y el Señor pues pensó: ¿qué regalos puedo hacerle a Jesús? Y entonces pensó: bueno, Jesús seguro que tuvo que caminar mucho por las tierras de Palestina, así que le voy a regalar unos zapatos. Le voy a regalar unos zapatos para que sus pies no estén descalzos y desnudos. Seguramente Jesús dijo en una ocasión que él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, así que le voy a regalar una manta. Le voy a regalar una manta para las noches de frío. Y también ese hombre pensó: bueno, y también a Jesús le encantaba sentarse a la mesa y comer con sus amigos, sus discípulos, incluso con la gente despreciada de la sociedad. Así que le voy a preparar a Jesús la mejor comida que pueda preparar, el mejor banquete, el mejor manjar. Así que le preparó esos 3 regalos a Jesús: unos zapatos, una manta y una comida extraordinaria. Y entonces lo preparó todo, estuvo ahí dispuesto para cuando Jesús tocara a su puerta. Y tocaron a la puerta y el hombre estaba muy contento, así que abrió, pero había un niño descalzo que le dijo: Señor, por favor, ayúdeme, porque llevo caminando todo el día, toda la noche, estoy descalzo, los pies me duelen muchísimo, ¿no tendría usted allí unos zapatos para regalarme? Y el Señor miró al niño, miró los zapatos que tenía, pensó: este niño los necesita, todavía tengo 2 regalos más para Jesús, y le regaló los zapatos. El niño le dio muchas gracias y siguió su camino. Y el hombre, contento de haber ayudado a alguien, dijo: bueno, al menos tengo 2 regalos más. Y volvieron a tocar a su puerta, y el hombre dijo: seguro que este es Jesús. Abrió la puerta y había una mujer que estaba allí muerta de frío, y le dijo: Señor, por favor, ayúdeme, porque llevo toda la noche caminando, estoy muerta de frío y todavía necesito caminar más, pero hace mucho frío y por favor ayúdeme, ¿no tendrá una manta que me pueda regalar? Y el Señor vio a la mujer, vio la manta que tenía, pensó: bueno, aún me queda un tercer regalo para Jesús. Así que le regaló la manta, la mujer le dio muchas gracias y se fue con su manta y siguió su camino. Y el hombre estaba contento: he ayudado a 2 personas, pero aún me queda el tercer regalo, un regalo muy importante, un manjar para Jesús. Así que estuvo ahí esperando a que llegara Jesús. Fueron pasando las horas y volvieron a picar otra vez la puerta. Y el hombre saltó del sofá, abrió la puerta contento, seguro que es Jesús. Y había un señor muy, muy mayor que le dijo: por favor, buen hombre, ¿podría ayudarme? Llevo toda la noche caminando, estoy muerto de frío, pero además estoy muerto de hambre. Llevo varios días que no he comido nada. ¿No tendría, por favor, algo para darme y saciar mi hambre? Y el Señor vio el manjar, vio al hombre necesitado, pensó: pero es que esto lo he preparado para Jesús. Y el hombre le insistió: por favor, tengo mucha hambre, ¿podría darme algo que llevarme a la boca? Y al final el hombre aceptó, invitó al señor mayor a entrar,
le hizo sentar a la mesa, el hombre tenía mucha hambre, devoró todo lo que había en la mesa, se levantó, le dio muchas gracias y siguió su camino. Y el hombre se quedó triste pensando, Jesús al final no vino. Le había preparado 3 regalos a Jesús, unos zapatos, una manta y una comida, y al final he tenido que dar esos regalos porque Jesús no vino. Y ya cuando era de noche, que ya se estaba cayendo el día, tocaron a la puerta. Y el hombre se levantó, entristecido, pensando, ¿quién será a esta hora? Abrió la puerta y era Jesús. Y el hombre se tiró delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, perdóname, porque tenía 3 regalos para ti, tenía unos zapatos nuevos, tenía una manta preciosa, te había hecho el mejor manjar para poder dártelo. Y han venido 3 personas necesitadas y se los he tenido que dar a ellos. Por favor, Señor, perdóname. Y Jesús miró al hombre con cariño, con esa mirada cariñosa que yo pienso que solo Jesús tenía, y le dijo, pero es que yo era ese niño, yo era esa mujer y yo era ese anciano. Y por cuanto le diste esos regalos a estas personas necesitadas, a mí también me hiciste cada uno de esos regalos. Así que muchas gracias. Yo te dije que vendría a visitarte y te he venido a visitar en la persona de cada uno de ellos. Y pienso que esta reflexión es muy importante. La primera vez que la escuché, la verdad que impactó mi vida y me hizo pensar acerca justamente de esto, de que muchos creyentes le preguntamos a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo debería vivir mi vida como creyente, como cristiano y como cristiana? Y muchos creyentes nos hacemos esta pregunta y pienso que la respuesta a esta pregunta la tenemos en la palabra de Dios, la tenemos sobre todo en esta carta de Romanos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 8. Y vamos a la reflexión que estamos teniendo en esta mañana, vamos a intentar responder, vamos a intentar que en nuestras mentes y en nuestros corazones podamos encontrar la respuesta a esta pregunta que muchas veces hacemos en nuestras oraciones. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Así que si alguna vez le has pedido a Dios que te muestre su voluntad, por favor presta atención a las siguientes palabras que tenemos en el capítulo 12 de Romanos. Vamos a leerlo. Mirad, dice así. Romanos 12, 1 y 2. Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Como veis, aquí se habla de la voluntad de Dios, el texto nos está hablando precisamente de eso. Además se dice que esta voluntad es buena, agradable y perfecta en todos los aspectos y todos los ámbitos de nuestra vida, pero ocurre una cosa, que muchas veces cuando los creyentes leemos este texto, nos quedamos aquí en el versículo 1 y en el versículo 2. Leemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y decimos, bueno, pues ya está, Señor, ¿cuál es esa voluntad buena? ¿Cuál es esa voluntad agradable? ¿Cuál es esa voluntad perfecta que tú tienes para mi vida? Y nos quedamos ahí solo en el versículo 1 y en el versículo 2. Pero para poder entender de qué está hablando Pablo, para poder entender qué es esa voluntad de Dios, que es esa buena voluntad de Dios, necesitamos leer del versículo 3 al versículo 8, que pienso que es justamente la clave de lectura para entender esta pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y es lo que vamos a hacer, vamos a leer del versículo 3 al versículo 8, por favor, acompañadme, dice así, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de la profecía, úselo conforme a la medida de la fe.
el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Pablo en este texto nos dice que la voluntad de Dios es aquella que es buena, agradable y perfecta. Lo hemos leído en los versículos 1 y 2. Pero aparte de esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, también Pablo nos está diciendo que la voluntad de Dios solo se puede practicar y materializar en la medida en que yo como creyente, como cristiano o como cristiana, me esfuerzo por tener una correcta relación con mis hermanos. Esta es la clave de lectura del texto. Y de hecho es algo muy parecido a lo que nos dice Primera de Juan, cuando nos explica esta carta del Nuevo Testamento, que nadie puede decir que ama a Dios, a quien no ha visto, si no ama a su hermano, a quien ha visto. Y también algo parecido es lo que nos explica el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que nos dice que cada vez que hacemos el bien por uno de nuestros hermanos, sobre todo por aquellos más pequeños, los más débiles y los más humildes, es como si estuviésemos haciendo algo bueno por el mismísimo Jesús de Nazaret, como fue la historia que contábamos al principio de esta reflexión. Así que volviendo al texto de Romanos, lo que encontramos es que Pablo nos está explicando que la voluntad de Dios se materializa en la vida de los creyentes en la medida en que los creyentes, los cristianos y las cristianas, asumimos 3 retos muy concretos. Y es la idea que me gustaría con la que nos quedásemos en este día. Que hacer la voluntad de Dios es, en primer lugar, no creer que nosotros estamos por encima de los otros. No creer que yo como creyente o como cristiano estoy por encima de los demás. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué subrayamos esta idea? Mirad, porque a los seres humanos nos encanta competir. La competición está, por decirlo de alguna manera, dentro del código genético del ser humano. De hecho, siempre pues a las personas pues les encanta sobresalir por encima de los demás, ser el más puntual, ser el mejor empleado, que nuestra foto esté allí como el más productivo, que nos feliciten por ser el mejor en nuestro ámbito. A todos nos encanta recibir el elogio, nos encanta que nos consideren mejores que los demás. Pero el Evangelio nos propone un cambio de paradigma en la relación unos con otros, y es, en lugar de competir, cooperar. Cambiar la competición por la cooperación, que es lo que dice el versículo 3, cuando afirma que por la gracia que nos es dada, cada uno de nosotros no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener, sino que pensemos cada uno de nosotros conforme a la medida de la fe que Dios nos dio a cada uno. Es decir, hacer la voluntad de Dios en primer lugar es cambiar de paradigma, cambiar la competición por la cooperación, no pensarnos más que los demás, no pensarnos mejores que los demás, no pensar que estamos por encima de los demás, sino entender que todos estamos en el mismo nivel delante de Dios. La segunda idea que Pablo nos subraya en estos versículos es que tenemos que entender que todos somos parte de la misma realidad llamada iglesia, de la misma realidad llamada el cuerpo de Cristo. Pablo una y otra vez utiliza esta imagen para definir y explicar la iglesia, y me parece una metáfora y una imagen extraordinaria. Todos estamos en la misma empresa, y la única diferencia entre unos y otros es que tenemos diferentes tareas, pero todos estamos en el mismo proyecto, todos tenemos que empujar en la misma dirección. Cada uno de nosotros tiene diferentes tareas, y esas tareas son importantísimas para Dios. Cada tarea que Dios te encomienda es importante para Dios, y podemos decir que tan importante es el que abre la iglesia, el que barre la iglesia, el que pone los folletos en los bancos de la iglesia, como las personas que tocan el piano o la persona que predica detrás de un púlpito. Cuando Dios nos ve desde arriba, Dios no ve que una tarea es más importante que otra. Dios lo que ve es el corazón del ser humano, el corazón de la persona que está sirviendo, el corazón de la persona que está poniendo sus dones al servicio de los demás y al servicio del proyecto del reino. Y cuando Dios ve el corazón de esa persona y ve que en el corazón de esa persona el único objetivo es el servicio y el amor a Dios, entonces Dios está contento. Dios nos dice que esa es su voluntad para nuestra vida.
Si hacemos las cosas, por el contrario, para ser vistos o para pensar que somos más importantes que los demás o estamos por encima que los demás, entonces Dios nos dice que esta no es su voluntad para nosotros. Tenemos que hacer las cosas de corazón para agradar a Dios y para servir a las demás personas. Y esto debemos tenerlo muy presente, y es lo que nos dice el versículo 4, cuando dice que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Todos formamos parte de la misma empresa y todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene diferentes dones. Pero los dones diferentes no significa que unos sean más importantes que otros. En la mentalidad humana a veces es así. En la mentalidad humana muchas veces las personas, por desarrollar un don o por ejercer o practicar un don, piensan que ese don o esa tarea es más importante. No, para Dios cada acción en beneficio del proyecto del reino, cada acción en beneficio de un hermano o una hermana, cada acción en beneficio de alguien que lo necesite, es lo más importante del mundo. Y si lo hacemos de corazón para agradar a Dios, entonces realmente estaremos practicando, estaremos ejerciendo y estaremos viviendo la voluntad de Dios para nuestra vida. En tercer lugar, hemos dicho cambiar de paradigma. Hemos dicho que hacer la voluntad de Dios es, en primer lugar, cambiar de paradigma. Cambiar del paradigma de la competición a la cooperación. En segundo lugar, entender que todos formamos parte de la misma realidad y que nadie es mejor que el otro, sino que todos estamos llamados a servir. Y la única diferencia es la tarea que Dios nos pone delante. Y lo que tenemos que hacer es coger esa tarea y de corazón practicarla, de corazón ponerla en práctica. Y en tercer lugar, si leemos los versículos de 5 al 8 del texto de Romanos 12 que estamos meditando y leyendo en este día, nos vamos a encontrar que se explica que la voluntad de Dios para mi vida es que yo como creyente, como cristiano, como cristiana, me relacione con mis hermanos en clave de ayuda y de servicio. Y esto es muy importante. Mirad, en la iglesia los creyentes no somos señores, no somos líderes, no somos campeones. En la iglesia el título que Dios quiere que llevemos con orgullo es el de siervos. Es el de personas que desarrollan un servicio, primero a Dios y segundo a los demás. Dios desea que nos situemos los unos a los otros con aquello que Dios nos dio como habilidad, como don y como capacidad, que nos relacionemos a partir de esta idea, a partir de la idea de cómo puedo servir al otro, cómo puedo ayudar al otro, cómo puedo bendecir al otro, que es un poquito lo que Pablo explica en estos versículos de 5 al 8, cuando dice que tenemos diferentes dones según la gracia de Dios que nos es dada. Se menciona, por ejemplo, el don de profecía, que debemos usarlo en la medida de la fe, el don de servicio, sirviendo, el don de enseñanza, a través de la enseñanza y la exhortación, el don de repartir o ayudar con generosidad, el don de presidir con solicitud y el don de misericordia con alegría. Es decir, Pablo menciona diferentes dones y la idea no es que estos dones se agoten aquí, sino que hay muchos dones. Pablo menciona algunos, pero la idea es que la clave fundamental de la relación entre los creyentes dentro de la comunidad es el servicio. Y si yo tengo una habilidad especial, si hay algo que se me da bien, si tengo la oportunidad de servir y de ayudar al otro, ¿qué tengo que hacer? Poner ese don, esa capacidad y esa habilidad delante del Señor, sirviendo y bendiciendo la vida de mis hermanos. Así que si alguna vez tú te has preguntado, ¿qué puedo hacer yo por mis hermanos? ¿Qué puedo hacer para bendecir la vida de mis hermanos? La respuesta es muy sencilla. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué sé hacer? ¿Qué se me da bien? ¿Qué habilidad tengo? Y coger esa habilidad que en la mente, por ejemplo, de Pablo, cuando escribe Romanos, es todo aquello que Dios nos ha dado, coger esa habilidad, esa oportunidad o esa capacidad y ponerla al servicio de los demás para bendecir la vida de la gente que nos rodea.
puede ser que como creyentes, como cristianos o como cristianas tengamos dudas acerca de esto. Puede ser que como creyentes o como cristianos nos preguntemos si realmente tenemos una habilidad, si realmente Dios espera de nosotros que hagamos algo en beneficio de los demás. Puede ser que no hayamos encontrado el lugar exacto para bendecir o para desarrollar nuestras capacidades o los dones que el Señor nos ha dado. Yo pienso que lo que hemos leído en Romanos 12 hoy nos ayuda a responder esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Es muy sencillo. Dios quiere que sirvamos a los demás, que ayudemos a los demás y con lo que sea que tengamos a mano. Si os acordáis, la historia con la que empezábamos la reflexión era acerca de un hombre que tenía unos zapatos, que tenía una manta y que había preparado una comida. Y todo eso él lo había dedicado exclusivamente para Jesús. Pero Jesús le enseñó que él realmente no necesita nada de eso. Que los que necesitaban eso, zapato, manta y comida, eran las personas que le rodeaban. Y entonces Jesús se acercó a la vida de ese hombre en la persona de un niño, de una mujer y de un anciano necesitados. Y al final de la historia le dice esto, le dice, yo era ese niño, yo era esta mujer y yo era este anciano. Así que como cristiano y como cristiana estoy convencido de que en tu corazón hay un profundo deseo por hacer la voluntad de Dios. Y como creyente y como cristiano y como cristiana, yo estoy convencido que deseas servir a Dios con todo tu corazón. Pues la forma de servir a Dios con todo tu corazón es sirviendo a las demás personas. Es levantando la cabeza, mirar si hay alguien necesitado alrededor tuyo y ayudar y bendecir a esa persona. Hay una frase del creador del metodismo, de John Wesley, que dice que si una persona está estudiando su Biblia y ve por la ventana a alguien tener necesidad, lo que tiene que hacer es cerrar la Biblia, ayudar a esa persona, y una vez que la necesidad de esa persona haya estado suplida, ese creyente, esa creyente puede volver otra vez, entrar a su casa, abrir su Biblia y seguir estudiando la Biblia. Materializar la voluntad de Dios, materializar nuestro amor por Dios, significa levantar nuestra cabeza, dejar de pensar solo en nosotros mismos y bendecir y ayudar a los demás. Para bendecir y ayudar a los demás no necesitamos un gran despliegue de recursos. Cualquier cosa que esté en nuestra mano puede ser de bendición para la vida de la gente que nos rodea. Y Dios muchas veces lo que hace es esto. Pone a nuestro alrededor personas que necesitan que le ayudemos. Y cuando hacemos esto, el reino de Dios va creciendo. Cuando hacemos esto, el proyecto de la iglesia va creciendo. Cuando hacemos esto, la iglesia, la comunidad de creyentes, es esa semilla de mostaza que es enterrada, que crece exponencialmente. Así que hermanas y hermanos del Redentor, espero que estéis teniendo un buen verano, que el Señor os esté bendiciendo vuestras vidas, y que si en algún momento, en algún instante, os habéis hecho esta pregunta de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cómo puedo materializar, cómo puedo practicar la voluntad de Dios en mi vida, que leamos este texto de Romanos 12 y encontremos esta hermosa respuesta. Hacer la voluntad de Dios en mi vida es bendecir y ayudar a aquellos que me rodean con los dones y las capacidades que Dios ha puesto en mis manos. Que el Señor nos bendiga, que acabéis de tener un buen verano y espero que nos podamos ver muy pronto. Bendiciones.